Buenos días, vamos a hablar sobre cáncer de endometrio y vulva. Esta presentación fue realizada por Diare Fuentes, Marcela González, Romina Martel, para la asignatura de morbilidad ginecológica y nuestra docente es Sigrid Donke. A modo de introducción, vamos a decir que el cáncer de endometrio es una de las neoplasias más comunes dentro de los cánceres uterinos. Aunque en Chile aún no existen estadísticas oficiales, se estima que su prevalencia es sobre los 60% en mujeres posmenopáusicas. Por otro lado, el cáncer de vulva es una patología menos frecuente y se estima que el VPH causa alrededor del 50% de los cánceres de vulva, siendo este prevalente en la población entre los 20 y 40 años. Ya sobre los 40 años tienden a no estar relacionados por infecciones por VPH, siendo su edad promedio los 70 años, aunque su pronóstico se estima menos favorable. Ya, la epidemiología. Si bien en Chile, como dijimos, no hay estadísticas oficiales, se describe que el cáncer de endometrio como la neoplasia más común dentro de los cánceres uterinos. Es la sexta neoplasia maligna más recurrente en mujeres de todo el mundo y en países desarrollados desciende al cuarto puesto de recurrencia. Por otro lado, el cáncer de vulva representa el 3 y el 5% de los tumores malignos ginecológicos y el 0,3% de todos los cánceres en mujeres, por lo que es considerado poco frecuente. Ya, las causas del cáncer de endometrio pueden ser obesidad o sobrepeso, hipertensión arterial, diabetes o insulinoresistencia, nulliparidad, terapia de reemplazo hormonal solo con estrógenos, periodos muy largos con ausencia de reglas, uso de tamoxifeno, menarquia precoz o menopausia después de los 55 años, antecedentes familiares de cáncer de útero, colon u ovario, hiperestrogenia endógena o exógena duradera, como ovario poliquístico, terapia con tamoxifeno, como dijimos anteriormente, anovulación o nulliparidad. Además, el 5% de los cánceres endometriales están asociados con el síndrome de Lynch tipo 2. Y aquellos con este síndrome tienen un riesgo de por vida de desarrollar cáncer de endometrio de un 30 a un 60%. En el cáncer vulvar, este se origina cuando las células de la vulva crecen de manera descontrolada y sobrepasan el número de las células normales, lo que hace que dificulte que el cuerpo funcione de la manera que debería hacerlo. Esto puede deberse a una infección por el virus del papiloma humano de las mucosas a procesos inflamatorios crónicos, como distrofia vulvar o procesos autoinmunes. Los factores de riesgo para el cáncer de endometrio son, como igual mencionamos anteriormente, terapia prolongada, sustitución de estrógeno, diabetes mellitus o insulinoresistencia, obesidad o sobrepeso, edad mayor a 50 años, nulliparidad, menarquia precoz y o menopausia tardía. Ya, dentro de los factores de riesgo vulvares está el inicio precoz de la actividad sexual, la promiscuidad, el nivel socioeconómico bajo, la hiperplasia de células epiteliales y la infección por VPH. Las manifestaciones clínicas del cáncer de endometrio va a ser una metrorragia posmenopáusica, una metrorragia premenopáusica, pólipo endometrial, tumor palpable, dolor pélvico. Y en el cáncer vulvar va a tener síntomas iniciales, que va a ser el prurito, que puede ser de larga duración, y la masa vulvar palpable. En lesiones más avanzadas se produce dolor, sangrado y exudación por infección superficial secundaria. Las complicaciones. El tratamiento para ambos cánceres incluye la cirugía con resección de parte de los genitales, uso de tratamiento de quimioterapia y radioterapia con sus efectos adversos típicos, así como las molestias propias de las lesiones ocasionadas por el cáncer, tanto en endometrio como en vulva. El diagnóstico diferencial en endometrio va a ser una lesión metastásica de otro cáncer ginecológico, un carcinoma bilioglandular, hiperplasia cervical. Y dentro del cáncer vulvar va a estar la neoplasia intraepitelial vulvar, el melanoma vulvar, la dermatosis vulvares, quistes de inclusión epidérmica, condiloma acuminado, trastorno de las glándulas de Bartolino,
cordones, queratosis seborreica e hidradenomas. El diagnóstico en APS, bueno, para el cáncer de endometrio se hace una exploración clínica pélvica y general. Debe ser meticulosa, prestando especial atención en el tamaño y la movilidad del útero, la presencia de masas abdominales o ascitis y la apreciación de adenopatías aumentadas de tamaño. Para esto igual se debe derivar a un estudio de una muestra de endometrio mediante una biopsia con un aspirado por medio de una cánula o bien mediante la visualización directa de la lesión por histeroscopía. Para el cáncer vulvar se debe realizar una inspección de la vulva en un examen ginecológico completo y una palpación de la región inguinocrural para determinar la existencia o no de masas ganglionares regionales. Y también se debe derivar para una confirmación diagnóstica mediante un estudio histológico obteniendo una biopsia vulvar. Bueno, la conducta y el tratamiento en APS, debemos recordar que siempre esta es la primera instancia donde uno recepciona a las usuarias y es el primer método, o sea, el medio de contacto de las usuarias frente a los servicios de salud. Por ende, es importante que debamos realizar un examen físico exhaustivo buscando ciertas lesiones que puedan ser sugerentes de estos cánceres. Y un examen ginecológico igual, sobre todo en usuarias que nos van a referir sintomatología sospechosa de cáncer endometrial o cáncer de vulva. En presencia de estos síntomas o signos, en caso endometrial debemos solicitar una eco transvaginal para realizar la derivación correspondiente con los resultados. En presencia de lesiones sugerentes de cáncer de vulva, debemos recordar que al ser similar a otras patologías, debemos de descartar que sean de tipo infecciosa. Para el tratamiento intrahospitalario del segundo y tercer nivel, en el caso del cáncer endometrial, el diagnóstico se va a realizar con una ecografía transvaginal, con un TAC de abdomen y pelvis, un TAC de tórax, una resonancia magnética, un PET-CT, que es la tomografía por emisión de positrones, que aquí se va a adecuar dependiendo a cada caso según las comorbilidades que presenta el usuario. Para las biopsias se realizará una histeroscopía para el diagnóstico. En este caso esta biopsia tiene una sensibilidad del 98% y una especificidad del 95%. También una biopsia aspirativa, que es de carácter ambulatorio, y el legrado uterino, que sería el que menos se recomienda. Las pruebas complementarias que se pueden realizar son los marcadores tumorales, la rectoscopía y la cistoscopía. También pruebas de imágenes como resonancias magnéticas de pelvis, tomografías computarizadas o PET-CT, como explicábamos anteriormente. El tratamiento es quirúrgico. En estadio 1, el riesgo preoperatorio va a depender de la tipificación. En estadio 2, la histerectomía se realizará, también una salpingoforectomía y una linfadenectomía. En estadio 3 va a depender del estado general del usuario. El tratamiento intrahospitalario de segundo y tercer nivel en cáncer vulvar, luego de que realizáramos la confirmación, el tratamiento es quirúrgico y la extensión de la resección se va a evaluar según el estadio en el que esté el usuario. En el caso de que sea una lesión primaria o de estadio inicial, el tratamiento quirúrgico de elección es la vulvectomía conservadora y limitando la disección linfonodal. En el caso de lesiones invasoras o que estén en estadios más avanzados, el tratamiento quirúrgico de elección va a ser la vulvectomía radical o la disección linfonodal bilateral.
La vulvectomía conservadora en la lesión primaria se va a realizar en lesiones con microinvasión de menos de 1 milímetro. En este caso se tomarán biopsias intraoperatorias de los linfonodos inguinales superficiales y en caso de que estos resulten positivos se van a extraer los contralaterales y los profundos, o también en búsqueda de linfonodos centinelas que estén en lesiones pequeñas. Como conclusión, es importante que realicemos una buena pesquisa y educación en cuanto a hábitos saludables en toda la población que atendemos, puesto que obviamente no son solo factores de riesgo para estas patologías mencionadas, sino que también para otras patologías, las cuales pueden agravar aún más el pronóstico de nuestros usuarios. Nuestro rol en este caso es crucial en este tipo de patologías y debemos ser conscientes del impacto que tenemos en la sociedad y por esto que debemos estar siempre alertas y ser agentes de cambio para las personas, ya que, como decíamos a un principio, somos el primer contacto de las usuarias, mayormente mujeres, con el sistema de salud y seremos las puertas de entrada para que se podamos encontrar ciertos factores de riesgo y poder realizar diagnósticos oportunos para poder así también ayudar a disminuir la mortalidad por cáncer como los que vimos recientemente. Bueno, y aquí nuestra bibliografía. Muchas gracias. Al encontrar poco material informativo acerca del cáncer vulvar, vamos a dejar un pequeño video informativo sobre los síntomas que acompañan esta patología. Gracias. Entremos en materia de los síntomas del cáncer de vulva. Este tumor suele localizarse con más frecuencia en los labios mayores de la vulva. Debido a esta localización, es difícil que la mujer lo observe directamente, con lo que no suele descubrirse una lesión en la zona hasta que produce síntomas. El cáncer de vulva puede manifestarse de varias formas. Veámoslas una por una. Situación 1. La mujer empieza a padecer picor vulvar. El síntoma más frecuente del cáncer de vulva, que aún no se ha extendido fuera de ella, es el picor en la vulva. Es importante tener en cuenta que no todo prurito vulvar, que así se llama al picor en la vulva, tendrá por debajo un cáncer de vulva. Muchos otros procesos benignos pueden producir ese picor. El picor, que puede estar motivado por un cáncer de vulva, suele ir a peor con el tiempo. Situación 2. La mujer se palpa un bulto en la zona genital. Cuando la mujer tiene un cáncer de vulva que crece paulatinamente, suele palparse un bulto que le suele alarmar. Como en la zona vulvar hay muchas glándulas y folículos pilosos, no todo bulto que aparece en la vulva va a ser un cáncer, lo que no quita para que nos lo explore el médico cuanto antes. Situación 3. La mujer descubre un pequeño sangrado en la ropa interior. Si el cáncer de vulva se ulcera, es muy frecuente que produzca secreción serosa y sanguinolenta, que mancha el salvaslip o la ropa interior de la mujer, dándole un buen susto. A diferencia de los cánceres de cérvix y de vagina, este sangrado puede producirse en ausencia de relaciones sexuales. El tumor ulcerado, al roce con la ropa interior, sobre todo cuando la mujer camina, sangra, aun cuando la úlcera es muy pequeña, con lo que la mujer se pone en guardia relativamente pronto. Esta úlcera se puede infectar con microorganismos procedentes de la propia vulva o de la vagina o incluso procedentes del recto, con lo que puede producir una secreción que añade el pus a los componentes de sangre, suero y células muertas. Situación 4. La mujer padece infecciones urinarias de repetición.
Debido a que la mujer tiene una uretra muy corta, los microorganismos de la flora vaginal y vulvar y de esta secreción debida al cáncer de vulva pueden ascender por la uretra, produciendo infecciones urinarias de repetición, que harán que la mujer esté cada poco tiempo con síntomas de cistitis. Incluso en alguna de estas cistitis repetidas, la orina podría salir un poco teñida de rojo. Por eso, la mujer que padece frecuentemente cistitis e infecciones de orina ha de ir al ginecólogo para que le haga una exploración detallada de toda la zona genital. Ya hemos visto los síntomas que puede producir un cáncer en la vulva, pero ¿qué pasa cuando el tumor se escapa del órgano? Ya sea a través del sistema linfático o ya sea a través de la sangre. Vamos a verlo. Cuando el tumor ya está fuera de la vulva, puede deberse a que ha seguido dos caminos distintos. El tumor se escapa a través de los vasos linfáticos o el tumor entra en la sangre. Vamos a ver a dónde le conduce cada uno de estos dos caminos. Situación 1. El tumor se ha escapado por los vasos linfáticos. Las células del cáncer de vulva, cuando eligen la vía linfática para escaparse por el cuerpo, suelen desplazarse primero a los ganglios linfáticos de las regiones inguinales, donde pueden producir la aparición de una masa o nódulo palpable, que suele asustar mucho a la mujer y la lleva a consultar. Después de afectar a la ingle, la siguiente etapa de afectación linfática son los ganglios de la pelvis, donde si se acumulan muchas células tumorales puede producir una sensación poco definida de pesadez pélvica. Muy poco frecuentemente, cuando hay una gran afectación de los ganglios pélvicos e inguinales, puede verse interrumpida la subida del líquido linfático desde las piernas, con lo que estos líquidos se quedan allí, en las piernas, que irán aumentando de grosor, una o las dos. Es lo que se llama linfedema. Situación 2. El tumor se ha escapado a través de la sangre. Cuando el cáncer rompe un vaso sanguíneo cercano al tumor y accede a la sangre, las células tumorales viajarán por todo el organismo. En sitios donde, debido a sus condiciones especiales, les guste quedarse a vivir, dichas células saldrán del vaso sanguíneo y se establecerán, creciendo y multiplicándose. En el caso del cáncer de vulva, los sitios más frecuentes donde aparecen metástasis son en los pulmones, en el hígado y en los huesos. Metástasis en los pulmones. Cuando las células tumorales se quedan a vivir dentro de los pulmones, suelen hacer grupos separados, apareciendo, con el tiempo, múltiples metástasis que crecerán paulatinamente. Si anulan suficientemente la función del pulmón, pueden ocasionar dificultad para respirar, síntoma que se denomina disnea. Si tocan algún tubo respiratorio, los bronquios o sus ramas, los irritarán, produciendo una tos seca muy molesta que es difícil de aliviar. Si se sitúan cerca de un vaso sanguíneo pulmonar, pueden romperlo, manando un poco de sangre con la tos. Metástasis en el hígado. Cuando las células del cáncer de vulva se establecen en el hígado, empiezan a crecer desordenadamente y empiezan a aplastar las células normales del hígado. Si las rompen, el contenido de estas células del hígado, que son las transaminasas, se verterán a la sangre, con lo que aumentarán sus cifras. ¿Cómo lo detectamos? Al hacernos una analítica de sangre. Si las metástasis comprimen los pequeños canales que dentro del hígado conducen la bilis, puede que aumente la cifra de bilirrubina en la sangre y que nos pongamos amarillos, fenómeno que se llama ictericia. Metástasis en el hueso. Si las células tumorales crecen dentro del hueso, cuando la metástasis se hace muy grande puede romper la capa que lo recubre y que tiene mucha sensibilidad, el periósteo, con lo cual se producirá dolor. Este crecimiento puede comprometer la solidez del hueso y, sobre todo, si es un hueso que tiene que cargar peso, puede llegar a romperse. Un caso concreto de metástasis óseas se produce al afectarse las vértebras.
Puede aparecer un dolor de espalda e incluso al romperse la vértebra puede producir síntomas neurológicos que se engloban en el síndrome de compresión medular, que es una urgencia oncológica. Como ven, el cáncer de vulva puede ocasionar la aparición de muchos signos y síntomas. Vamos a resumirlos para que nos queden muy claros. Los síntomas que puede producir el cáncer de vulva son: en la propia vulva. Lo más frecuente es que el cáncer produzca picor en la zona. La mujer puede palparse un bulto en la zona genital externa al ducharse o al bañarse. Esa palpación suele ser debida a la presencia de dolor o de molestia provocada al sentarse o al contacto con la ropa interior apretada. Si el tumor es ulcerado, podrían aparecer pequeñas manchas de sangre en la ropa interior. Si esta úlcera se infecta, puede producir secreción vulvar. Con menor frecuencia se pueden dar cistitis e infecciones urinarias de repetición, con hematuria visible. En las regiones de drenaje linfático. Lo más frecuente es que la mujer se palpe un bulto en la zona inguinal. También puede referir pesadez en la pelvis, si ésta está llena de células tumorales en sus ganglios. Con menos frecuencia aparecerá un linfedema de una o de las dos piernas. En el resto del cuerpo, si se disemina por la sangre, lo más frecuente son la tos, hemoptisis o disnea si las metástasis son pulmonares, el aumento de transaminasas o ictericia si está afectado el hígado, o los dolores óseos o fracturas si hay afectación de huesos. Es muy importante conocer los síntomas del cáncer de vulva. No se olvide de llevar a cabo las medidas de diagnóstico precoz de este tumor que le prescriba su médico. Y acostúmbrese a explorarse la zona con la ayuda de un espejo si no tiene a nadie en casa que la pueda ayudar en este cometido. Detectar cuanto antes el cáncer de vulva es la mejor manera de vencerlo.